Este video llega gracias a... Aumenta el valor de tu casa con rebajatoscuentas.com. Termina de construir o remodelar tu hogar con préstamos con garantía hipotecaria y págalo hasta en 10 años. Gracias a Samsung. Hemos invitado al alcalde de Magdalena, el señor Francis Allison, por su experiencia y por las posiciones que ha venido tomando en la lucha contra la seguridad ciudadana. El día de ayer observó con detenimiento, estamos seguros, las declaraciones hechas en el Congreso por el Ministerio del Interior, por una parte, pero participó también en una reunión organizada por la CIT Perú sobre seguridad ciudadana junto a personalidades venidos de El Salvador. Lo que llamó la atención, señor Allison, de su participación en ese evento es que no usó usted la palabra Bukele ni una sola vez. Así es. Muy buenos días, Fernando, Mávila, buenos días. Gracias. No, yo creo que, a ver, el problema número uno de Perú es la inseguridad ciudadana. Estamos todos de acuerdo, el 82% de peruanos se sienten inseguros en la calle y en lo que va del año, el 26% de peruanos ya fue víctima de un delito, la cuarta parte, un poquito más. Y si esto sigue creciendo, calculo que en 10 años, cada año cerca del 70% de ciudadanos va a ser víctima de delito cada año. O sea, eso es inaceptable. Es momento de poner mano dura, sin duda, de ser firmes y de meter presa a toda esa gente que le hace daño a nuestra comunidad y a nuestra sociedad. Sin embargo, yo sí veo absolutamente inaplicable el plan Bukele. En primer lugar, las condiciones geográficas. El Salvador mide menos que Ica. El Salvador mide 21.040 kilómetros cuadrados, Ica mide 21.300 kilómetros cuadrados. Segundo, el número de población. Tercero, el tipo de criminalidad. Ellos han tenido también a su ventaja que esa gente se autoacusaba porque tenían todos la cara... Se autodelataban, porque era para ellos un orgullo pertenecer a una pandilla, a una mara, y ellos mismos se tatuaban, todos tatuados, por disposición de los mandos altos de las maras. Entonces, la captura de ellos también ha sido facilísimo. Acá no hay ningún delincuente, asaltante que diga soy asaltante, soy violador, eso no existe acá. O sea, son condiciones diferentes. Y aparte, El Salvador ya está en una posición, en una situación mucho más grave que la de hoy de Perú. No creo que necesitemos violentar los derechos constitucionales de la gente para lograr ser firmes, para tener penas altas, para tener nuevos penales, en fin, ¿no? No creo que haya que llegar a eso, porque, por ejemplo, en El Salvador están sucediendo cosas que en el Perú no se podrían. Por ejemplo, publican las leyes contra la criminalidad solamente el título. El texto es secreto. En el Perú eso sería imposible, que las leyes sean secretas. ¿No? Para esto previamente hubo que, evidentemente, cerrar el Congreso y tener un Congreso. Meter militares al Congreso. Así es. Segundo, hay detenciones. Estoy de acuerdo con la detención y nuestra propia legislatura sí permite el aislamiento del detenido en ciertos casos. Pero acá se está deteniendo y aislando por meses. En El Salvador... Se refiere a Bukele. Me refiero a Bukele. En ese caso, no en Perú, se detiene y la familia no sabe ni dónde está el detenido, por meses, si está vivo, si está muerto, hasta que se inicia el proceso y recién ahí tiene esa persona derecho, no a visita, pero sí a ser asistido por abogado. Entonces, ya creo que con la experiencia de Perú sabemos que eso termina en la anulación de la condena. Sí. No tiene sentido, solamente para acabar, creo que podemos ser muy firmes, meter presa a esa gente, y ya el Perú ha demostrado que lo puede hacer, además lo hemos hecho con el terrorismo, sin tener abiertas violaciones, por ejemplo, del debido proceso que termina en la nulidad de esas condenas al final. Bueno, ¿no? El debate del plan Bukele viene a propósito de una situación de inseguridad desbordada y además con una diversidad de actividades ilegales que se ha multiplicado, que se ha visto en los últimos meses, sobre todo, crecer mucho. El día de ayer el presidente del Consejo de Ministros fue muy enfático. Dijo, aquí no se aplicará el plan Bukele, pese a que hay alcaldes que lo respaldan. Dijo, aquí aplicaremos el plan Boluarte, ¿no? Y anunció una serie de medidas y unos montos de inversión para ejecutar este denominado plan Boluarte. ¿Cuál es el primer comentario que le suscitan los anuncios hechos el día de ayer por el presidente del Consejo de Ministros ante el Congreso en este pedido de delegación de facultades legislativas? Sí, a ver. Creo que lo positivo del tema es que estamos hablando de esto. Ustedes como periodistas saben muy bien el poder de poner los reflectores sobre los temas, el poder del debate.
nos va a llevar claramente por un camino de poder resolver esto. Estamos debatiéndolo, discutiéndolo, y eso es positivo para una democracia. Sin embargo, lamentablemente creo que es hasta malo que le pongan Plan Boluarte, porque veo normas que no constituyen de ninguna manera una estrategia ni un plan. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, para evitar los robos en taxi se quiere regular el tema de los aplicativos para delivery. Pero es que lamentablemente la mayor parte de gente asaltada en un taxi es un taxi callejero, no de aplicativo. En aplicativos son la minoría, rara vez. Taxi callejero es lo más frecuente. Segundo, colectivos ilegales. Ahí se asalta mucho y no está contemplado en la norma ninguno de los dos. Solamente mayores requisitos para que los aplicativos funcionen en el país, mayores requisitos para que el taxi que funciona con aplicativo pueda hacer su labor. El retorno de policías en retiro, por ejemplo. Positivo. Eso está bien. Con las condiciones que no conocemos porque el proyecto de ley o sea, la norma no se ha presentado, pero con ciertas condiciones algunos policías en retiro bien podrían servir para fortalecer e incrementar el número de policías. Por ejemplo, a cierta edad un policía se jubila, pero puede hacer la mejor labor de oficina por la experiencia que tiene. Y de esa manera poder liberar a alguien más para la vía pública. Pero claro, tiene que haber un incentivo. Por supuesto. Para que ese policía que esté en su casa recibiendo una pensión pueda regresar a la vida. No lo conocemos porque el proyecto mismo no lo tenemos en la mano, porque quizás no existe todavía. Son ideas que se van a plasmar en los siguientes meses. Pero en líneas generales es una idea positiva. Por ejemplo, me preocupa también que dicen que van a combatir los asaltos en moto, como dándole facultades a los municipios, en fin, para que regule el delivery. Eso último está bien, pero no es menos cierto que de cada asalto en moto, más del 99% no son ni por deliveries ni por gente que finge ser delivery, son en moto, sin caja de delivery atrás. Entonces, ¿vamos a poder, regulando el delivery, eliminar los asaltos en moto? Pues de ninguna manera, ¿no? Entonces, son como mejorables para el cáncer, ¿no? No se va a curar la enfermedad con medicamentos inadecuados y muy suavecitos. Hay uno que le toca directamente, dice, incluir en las facultades de los gobiernos locales la de realizar gastos de inversión en servicio policial operativo básico, servicio policial especializado, servicio de investigación criminal, servicio de formación policial y demás infraestructura y equipamiento policial. Hay dos normas que me llaman la atención porque a mi entender no necesitarían ya de norma. Esa que acabas de nombrar, porque ya los municipios tenemos en la ley orgánica la facultad de donar a instituciones sin fines de lucro. Y en base a esta norma, la comisaría de tu sector es una institución sin fines de lucro, el Ministerio de Interior también. En base a esta norma, es que alcaldes como yo donamos a nuestras comisarías y a nuestros bomberos todo lo que ellos necesitan. Somos muchos los alcaldes que hemos donado vehículos y hasta los colchones a los bomberos y a la comisaría y todo, y lo hacemos porque la ley ya no lo permite. Es decir, no necesitamos una nueva ley para hacer lo que ya muchos venimos haciendo. Los que no lo han hecho hasta el día de hoy es o por desconocimiento de la norma, o por falta de voluntad, o porque no tienen dinero, no hay recursos en la mayoría de municipios. Entonces, acá tenemos otra norma que yo no entiendo ni siquiera su utilidad en la práctica. Más del 90% de municipios tiene una economía austera, o sea, no va a haber un impacto con esa norma. Repito, porque aparte ya podemos donar. La otra norma que me llama la atención es que quieren hacer una norma para hacer una central única de emergencias. ¿Es que acaso el Poder Ejecutivo necesita una ley para hacer una central única de emergencias? Pero en lo absoluto, ¿no? ¿Acaso otras centrales de emergencias se han creado con leyes? No, no es necesario. Es en función propia del Ejecutivo. Ejecutar, administrar los recursos y ejecutar. Alcalde Allison, permítanos ir a una pausa, por favor, después de la cual quisiéramos hacerles otras preguntas. Una de ellas tiene que ver con lo que ha declarado el señor Muñante hace pocos minutos, cambiar el Código Procesal Penal. Según él, reforzar el rol de la policía en detrimento de la Fiscalía. Es una vieja polémica, usted es un abogado penalista, sí, así es, en la vida civil, y también me parece que tiene algunos comentarios que hacer sobre declaraciones de su colega, abogado penalista, que es el ministro de Justicia actual, señor Daniel
Urate. Nos contestará esas dos preguntas después de la pausa. 9:20 de la mañana. Continuamos nosotros conversando con el alcalde de Magdalena, Francis Allison, a propósito de los anuncios que se han hecho el día de ayer para enfrentar la inseguridad ciudadana. Había quedado pendiente una pregunta de Fernando que me gustaría que retome, para luego preguntarle también por esta sugerencia que ha hecho el alcalde de Lima para considerar al sicariato y a la extorsión como terrorismo urbano. No sé cuál es su punto de vista. Bueno, a ver, creo que es necesario cambiar normas, pero también creo, y la historia lo demuestra, las normas por sí mismas no funcionan. Por ejemplo, un robo a mano armada, que es lo que nos pasa todos los días en la calle, por un celular te encañonan, tiene pena de 12 a 20 años. Y parte de las propuestas que pide el Ejecutivo ayer es subir la pena. Con 12 a 20 te chapan y estarías preso. ¿Necesitamos poner más pena? La verdad que no. Claro, con lo que haya es suficiente para mandar a alguien a la prisión. Si ponemos de 40 a 100, quizás mejor para que nunca más salgan a la calle, pero más allá de eso, si no los capturas, o si la policía los captura y los suelta pues el fiscal por tecnicismos, o un juez amigo, entonces estamos en problemas, ¿no? La ley no funciona por sí misma, por eso sí creo firmemente que uno de los temas que sí ha hecho El Salvador, dicen, y que nosotros sí tenemos que hacer, es controlar más y sancionar también la corrupción en policía, fiscalía, Poder Judicial e INPE. Claramente, en todo grupo humano hay buenos elementos y también malos. Y claramente hay muchos casos inexplicables en los cuales se ha soltado a delincuentes. Por ejemplo, el maldito Cris ya había sido detenido con un arma ilegal. Tener un arma ilegal es de 6 a 10 años, mandato de detención, de frente. Y más aún tenía teléfonos robados. Eso ya, teléfonos robados y arma ilegal. ¿Qué más necesitaba ese fiscal para detenerlo? Para pedir la detención al juez. Nada, lo liberó. La historia ya la conocemos. ¿Qué le ha pasado a ese fiscal? Nada. ¿Qué explicación podría dar a esa liberación de ese maleante? Ninguna. ¿Qué podemos pensar? ¿Qué pensaríamos? Corrupción, pero nadie investiga el caso. Luego, cuando abaten al maldito Cris y capturan a 2 de sus cómplices, en plena balacera, 4 policías internados, después de una balacera, sueltan a los cómplices por un tecnicismo porque ya 2 horas después de un documento. Y es como que hubiera una fiscalía y un poder judicial paralelo a otro. Porque vemos que cuando se trata, por ejemplo, de un político, en un caso mediático, no hay forma que un tecnicismo le sirva. Algo se inventarán, pero las garantías del Código Procesal Penal se meten al tacho y se continúa contra ellos. Y la verdad, me parece bien. Pero ¿qué pasa cuando detienen en casos que no hay reflectores encima y reciben a gente de altísima peligrosidad, gente que mata? Lo sueltan, porque llega el informe policial 2 horas tarde. Eso pues es inaceptable. Sí, completamente. Ahora, hay un tema de fondo, ¿no? Que es lo que mencionaba Mávila, las críticas contra el Código Procesal Penal que costó tanto tiempo modificar. Y hay como una especie de lobby que quiere reforzar el papel de la policía en el rol investigador en detrimento de los fiscales. ¿Su opinión sobre este tema como abogado penalista? Claro, antes se investigaba la policía, ahora eso lo conduce a la fiscalía. Claramente el código no ha aportado beneficio al Perú, el nuevo código. Debemos mejorarlo. Los juicios siguen demorando años y todos lo sabemos, tanto así que se tuvo que hacer una norma para que no prescriban ciertos tipos de delitos. Más allá de que si se tenga que devolver la investigación completamente a la policía, cuando menos sí le daría un plazo mayor a la policía para que investigue, supervisado por la fiscalía como es ahora, porque ya sucedió en el Perú. Antes la detención policial duraba, sin mandato judicial, 24 horas. Se cambió a 48. ¿Por qué no cambiarla a 10 días? Por ejemplo, para que el rol policial, si bien supervisado por la fiscalía, pueda durar más tiempo en la detención policial y la policía pueda acabar su labor de manera más eficiente, porque tuvo más tiempo, y que ninguna fiscal ni juez
amigo pueda soltar delincuentes. Le agradecemos mucho al alcalde de Magdalena que haya estado esta mañana con nosotros comentando un tema que tiene para más. Sin duda, nos ha ganado el tiempo, pero quedan algunos temas por analizar en los próximos días. Muy Quiero amable, agregar algo. Me preocupa mucho las normas que ha propuesto el ministro de Justicia para deshacinar penales. O sea, mientras nosotros buscamos más gente en la cárcel, más maleantes en la cárcel, el ministro de Justicia de nuestro país está buscando sacar a los maleantes a la calle. Y eso es inaceptable. Sobre todo fijando el máximo de 9 años. Así es. Para que eventualmente los jueces decidan que no van a la cárcel. Ahora el juez puede suspender una condena de hace 4 años. Te condeno, pero como te pongo solamente 4 años, te vas a la calle. Pero quiere el ministro que se puedan suspender hasta condenas de 9 años. Significa entonces para delitos graves. Esto, sumado a la corrupción que sí hay en el Poder Judicial, es una muy mala noticia para la seguridad ciudadana del país. Gracias por su Muchas gracias.